Hola, en este nuevo vídeo os vamos a enseñar cuál es el procedimiento que tenéis que seguir ante la agencia tributaria para deducir las facturas de ese IVA que habéis emitido a clientes, ese IVA que habéis pagado en su día cuando emitisteis la factura, pero que luego el cliente no os ha pagado y por lo tanto es un IVA que habéis pagado, digamos, de manera indebida. Hacienda te permite que cuando pasa un determinado plazo y esa factura no se te ha pagado, tú puedas deducirte ese IVA en trimestres posteriores, pero exige una serie de requisitos. Un requisito temporal y un requisito en cuanto a la forma de hacerlo. El requisito temporal consiste en que nosotros solamente cuando pasan 6 meses desde la fecha de emisión de la factura es cuando ya podemos considerar que la factura es incobrable y por tanto podemos iniciar el procedimiento para recuperar ese IVA. Antes de esos 6 meses no es posible. Y esos 6 meses te permiten iniciar el procedimiento, pero el procedimiento solamente Hacienda te permite hacerlo en los 3 meses siguientes. No podemos deducirnos el IVA en el impuesto, la liquidación de IVA que nosotros queramos, sino exclusivamente cuando la factura pasan 6 meses y no ha sido pagada, tenemos 3 meses desde el mes 6 hasta el mes 9 de la fecha de emisión de la factura para poder proceder a la deducción de ese IVA, a la compensación de ese IVA o a la recuperación de ese IVA. Ese en cuanto al requisito temporal. En cuanto al requisito, digamos, de documentación, Hacienda te exige que emitas unas facturas rectificativas de las anteriores que el cliente no te ha abonado, que comuniques ese aspecto al cliente y sobre todo que justifiques ante Hacienda que has procedido a la reclamación judicial de esas facturas, para lo cual tenemos que interponer una demanda. Normalmente se interpone una demanda de juicio monitorio, bastando simplemente a efectos de Hacienda con que le justifiquemos la copia de la demanda con el sello de haberla presentado en el juzgado. No es necesario ni que se haya dictado sentencia, ni es necesario, por supuesto, que haya habido juicio, ni nada. Basta con poner la demanda, tenerla sellada por el juzgado, eso la escaneamos y se lo aportamos a Hacienda en el procedimiento que vamos a indicar. Una vez que tengamos todos estos requisitos cumplidos, tanto de tiempo como de formalidad, tenemos que ingresar en la página web de la agencia tributaria y pinchamos en el icono que pone sede electrónica, porque hay que comunicar a Hacienda previamente que vamos a proceder en nuestro trimestre de IVA a deducirnos esa factura impagada, el IVA de esa factura impagada. Pinchamos en la sede de el icono de sede electrónica y entramos en la pestaña de impuestos y tasas. Hay una pestaña que pone IVA, entramos dentro y aquí la última pestaña habla de IVA, comunicación de la modificación de la base imponible en supuestos de concurso y por crédito incobrable. Pinchamos en el icono y aquí tenemos que hacer dos pasos. Un primer paso que es aportar a Hacienda esa documentación complementaria, es decir, justificarle que hemos interpuesto la demanda y justificarle que hemos emitido la factura rectificativa, y una vez que aportemos esta documentación complementaria, este programa nos va a dar un código alfanumérico que tendremos que aportar a la presentación del modelo. Por lo tanto, pinchamos dentro de aportar documentación complementaria. Evidentemente esto se tiene que hacer por medio del certificado digital que tenemos que tener instalado en nuestro navegador, y aquí ya es cuando tenemos que aportar documentación. Por ejemplo, en asunto ponemos comunicación IVA impagado, por ejemplo, y aquí aportamos los documentos, facturas rectificativas, añadimos fichero y buscamos y añadimos donde tengamos guardadas esas facturas rectificativas previamente escaneadas en nuestro ordenador. Luego habrá que aportar demanda, la justificante ha presentado la demanda o la reclamación en el juzgado al deudor, y yo también, para curarme en salud, lo que suelo aportar es un escrito explicando a Hacienda cuáles son las facturas que pagué en su día, cuáles son las facturas impagadas y en qué trimestre de IVA voy a proceder a deducírmelas. Una vez que tengamos anexada toda esta documentación, le damos a presentar y esto nos va a dar un código alfanumérico que tenemos que copiar. Una vez que tengamos ese código alfanumérico, volvemos otra vez a la pestaña de impuestos, IVA, comunicación de la base imponible en supuestos de concurso y por crédito incobrable y presentación del modelo. Volvemos a darle al certificado electrónico que tenemos instalado en nuestro ordenador y aquí ya Hacienda nos dice si abre el modelo 952, que es el que hay que declarar. Hacienda nos pregunta lo primero si si somos acreedor o destinatario de la factura. Somos acreedor, que somos la persona a la que nos dé la factura, y le damos a aplicar. Y aquí Hacienda ya nos pide una serie de datos, que es el NIF del acreedor, nuestra denominación, un teléfono y persona con la que relacionarse. Aquí hay que decir a Hacienda qué tipo de facturas son.
hay que marcar normalmente esta pestaña en la que se dice que son créditos que no se encuentran garantizados, afianzados o asegurados. Normalmente cuando estamos hablando de facturas que un cliente no nos ha abonado, hay que marcar esto. En el caso de que se trate de créditos incobrables afianzados por entes públicos, si se trata de facturas que nos deben ayuntamientos o nos deben comunidad autónoma o nos debe el Estado, habría que marcarlo. En este caso pues, no se va a marcar porque estamos hablando de una factura de un cliente particular. Y en el caso de que el cliente se haya declarado insolvente o haya instado un concurso de acreedores, habrá que marcar esta casilla. Es decir, si estamos intentando deducirnos un IVA de un cliente de concurso de acreedores, hay que marcarla, pero si el cliente no ha sido declarado en concurso de acreedores, pues no hay que marcarla. Normalmente solamente se va a marcar la primera casilla. Aquí es donde hay que poner el código alfanumérico que previamente, a la hora de mandar a Hacienda por vía telemática la documentación consistente en la factura rectificativa, en el escrito explicando la deducción que vamos a llevar a cabo y justificante de haber presentado la demanda de juicio en el juzgado contra el deudor, nos da este código alfanumérico que hay que anexar aquí. Y aquí es donde ya vamos a iniciar y decirle a Hacienda a qué deudor nos estamos refiriendo. Ponemos el NIF del deudor en el primer registro, el nombre del deudor, el número de facturas rectificativas que hemos pedido respecto a ese deudor, pues 1, 2 o 5, la que sea. Aquí se pone el periodo, el trimestre en el que vamos a proceder a la deducción de la factura. Por ejemplo, ahora, en el momento que estamos haciendo este vídeo, sería el tercer trimestre de 2015. El tipo de documento, si se trata de un deudor que es en concurso de acreedores, un crédito incobrable o un crédito de un ente público, normalmente se pondrá crédito incobrable. La fecha del documento, la fecha en la que hemos emitido la factura rectificativa, la base imponible modificada y la cuota de IVA que nos ha impagado. Una vez que pongamos tanto el registro como sea necesario, validaremos la declaración, nos dará que está correcto y se firma y se envía con la firma digital. Y nos dará un justificante de haber presentado el modelo 952. Pues eso es todo. Ya sabéis que fundamentalmente hay que tener en cuenta dos aspectos en cuanto a la forma y los plazos. Respecto a los plazos, que a partir del mes 6 en el que se emite la factura ya podemos entender que la misma es impagada a efectos tributarios y tenemos desde el mes 6 al mes 9 para llevar a cabo esta declaración, poder reclamar la factura en el juzgado contra el deudor y poder deducirnos en el IVA correspondiente esa factura. Hay que emitir una factura rectificativa de la que inicialmente no nos han abonado. Y el procedimiento que hay que comunicar a Hacienda mediante la web de la agencia tributaria, mediante este paso que hemos explicado, que vamos a proceder a la modificación de la factura. Es decir, no podemos coger directamente nuestra declaración de IVA sin previa comunicación a Hacienda, modificarnos el IVA y deducirnos la factura impagada, sino que previamente a Hacienda hay que comunicárselo.